Hola, buenas tardes. Acá tenemos el gusto de tener a Ricardo Villegas con nosotros, mi primer cliente que visité y que fui a visitar la primera vez que fui a Bogotá. Ya fueron, creo, 6 años, ya nos pasaron. Casi seis, sí. Y ahora se llama el profe del café. Y acá tenemos, cuéntanos un poco sobre su empresa, su camino en Bueno, en el café, por decir. ok. Bueno, pues mi camino en el café inició en el 2003, hace 19 años. Empecé importando a Colombia máquinas para espresso y vendiéndole pues a tiendas de café y a restaurantes, hoteles, pues básicamente a la industria que en ese momento estaba creciendo mucho en Colombia de tiendas de café de especialidad. Bueno, de tiendas de café que fueron eventualmente volviéndose muchas de ellas tiendas de especialidad, un poco en el boom del inicio del café expreso en Colombia. Mm, Al poco tiempo de empezar a vender equipos, empecé pues a vender café más como un complemento a la línea de venta de equipos y realmente desde el año 2006 empecé con una marca mía y esa marca pues la he venido desarrollando con el tiempo o la fui desarrollando con el tiempo y metiéndome cada vez más en el tema del tueste y de la calidad del café y un poco pues ya después de tanto tiempo dejando bastante más de lado el tema de venta de equipos. En el 2009 empecé a trabajar el tema de educación y empecé a dedicarme muchísimo más a entender particularmente el tueste y la catación, que es un poco a lo que más le invierto tiempo. Y cuando decidimos ampliar mucho en la compañía, digamos, darle aún más fuerza al tema de tueste de cafés especiales, fue cuando empecé pues a trabajar con Cropster y realmente pues ha significado una gran diferencia de cómo venía haciendo las cosas antes a cómo hemos mejorado en todos estos casi 6 años de trabajo utilizando Cropster. Perfecto, gracias. Y bueno, seguimos ahora entrando un poco sobre el tema del roast. Al final de la presentación hablamos un poco de origen, que yo sé que ya estás metido más ahora en la parte de beneficio y podemos hablar ahí. Obvio, con el Cropster hay gestión de muestras de café verde, de inventario, perfilado y tostado, la evaluación del café y gestión de producción. Vamos a empezar con la gestión de muestras y café verde. Y aquí puedes nos hablar en el profe o la línea suya, cómo manejas muestras cuando recibes muestras de... Y ahora estás metido trabajando con productores, pero no sé si antes siempre trabajaste así o pedías, solicitabas muestras de otros productores de varias regiones del país. Ok, digamos que para mí el módulo de muestras lo he usado de dos maneras. Uno de los servicios que nosotros ofrecemos en la empresa es análisis de muestras. Entonces, algunos productores que quieren tener una idea de la calidad física y sensorial de su café nos envían muestras. Entonces, hacemos todo el análisis de el pergamino, los factores de rendimiento, los defectos y demás. O sea, todo el tema de calidad física, mallas, humedad y demás. Y el tema sensorial. Entonces, catamos las muestras y le damos una retroalimentación a estos clientes sobre los atributos o defectos que en su momento pudiera llegar a tener cada uno de esos cafés. Ese es, digamos, uno de los usos que le damos el módulo de muestras. El otro, una de las líneas que tengo yo en la compañía es de maquila. Entonces, para muchos clientes lo que hacemos es que ellos buscan materias primas, nosotros les hacemos el análisis, les perfilamos los cafés y con base en nuestras recomendaciones eligen materias primas con las cuales van a trabajar. Entonces hace parte como de un paso previo a la maquila en algunos clientes y también los cafés que nosotros analizamos para producción nuestra o para uso pues de nosotros, también los evaluamos en el módulo de muestras
Y finalmente, los análisis de las muestras que productores, en particular ahora que trabajo muy de la mano con una finca productora en particular, que es la Hacienda Misiones, pues ahí tenemos análisis de cerca de 200 procesos experimentales de post cosecha hechos a lo largo de los últimos 2 años, y todos estos se llevan en el módulo de muestras. Siguiente cosa, se habla de el sistema de Cropster permite tener varios locales, bodegas dentro o tostadería donde se almacena café. Y también aquí del inventario, bueno, son algunas de las, un ejemplo de las columnas y cómo uno puede filtrar sus cafés verdes. Cuando uno va tostando con el programa, se va actualizando automáticamente. Este es el manejo y distribución. Un ejemplo, esta es una cuenta de demostración que estoy demostrando, no la cuenta de Ricardo. Y aquí ya vamos por el tostado y perfilado. Y acá de inicio va a salir como decías las cosas antes de Cropster. Ok, aquí este es como lo que ha significado realmente para mí un antes y un después importante entre lo que era no tener Cropster y lo que es hoy en día tener. Cuando yo empecé a tostar con Cropster, digamos que sin Cropster, cuando empecé a tostar que no tenía Cropster, yo básicamente registraba manualmente. Esto es una transcripción porque los documentos que tengo de esto, pues mira que tienen más de 10 años y no se ven muy bien. Yo lo que manejaba de los tuestes era la temperatura y el tiempo de inicio, que si tú te fijas, la temperatura inicial siempre está perfecta, ¿no? 180, 185, y la realidad es otra, pero así se registraba. Registraba el punto de equilibrio, el crack y el final. Eso era todo lo que yo sabía, porque como yo empecé tostando café simplemente para ofrecerle café a los clientes que tenía, pues no, o sea, no era la esencia de mi negocio. Entonces, pues tenía ciertos controles a la calidad, pero no mucho. Y acá hay la información de digamos, de 2 días de tueste, que era como la información que yo manejaba en ese momento, pero como te digo, pues era una parte muy pequeña del negocio. ¿Y este era el Bueller en ese momento también? No, acá yo tenía una tostadora, en el 2011 yo tenía una tostadora colombiana de 15 kilos, una Quantic de 15 kilos. Quantic. Y aquí tenemos también más adelante, ya en 2016, justo antes. Acá en el 2016, esto es poco tiempo antes de utilizar Cropster, cuando yo ya había estudiado un poco más el tema de tueste, entendido un poco cuál era la información que necesitaba tener para tostar bien. Pues fíjate que en la parte de arriba llevaba un poco los mismos puntos, porque no tenía pues manera pues de tostar 20 kilos y tomar temperaturas cada minuto. Eso se puede hacer en un escenario de estudio y de práctica, pero en una producción necesitas poner a 2 personas a hacer eso, y es completamente pues inviable desde el punto de vista de costo. Entonces yo tomaba estos datos y de ahí alimentaba el sistema, y abajo son los mismos tuestes, pero yo calculaba lo que yo llamaba un ROR 1 y un ROR 2. Eso era un promedio del rate of rise entre el punto de equilibrio y el crack, pero eso era una línea recta. Y después sacaba un ROR 2, que era la línea recta entre el crack y el final. Y era un poquito mejor información, pero completamente, o sea, todavía era insuficiente, pero era, digamos, lo que lograba manejar en ese momento. Pues ahí vamos a ir ahora, el siguiente es, bueno, gestión de tueste. Vamos a la parte de gestión y quería entrar a tus perfiles antes. Esto fue cuando empezaste. Con lo que Este es un tueste, mira, este es un tueste de abril de 2017. Y si uno es decir, si uno ya empieza a analizar y entender, este creo que fue mi tueste número 14 o algo así de producción ya en la tostadora nueva, porque aquí ya, digamos, aquí yo viendo la curva, sé que esto fue en la Bueller, porque ese pico que hay ahí justo después del primer crack, que yo cuando tostaba sin usar Cropster no lo podía ver, ni siquiera podía ver el crash que había ahí cuando seguramente se apagaba la llama en el minuto 7, porque eso
a mano es imposible de ver, lo empecé a poder evidenciar en las curvas detalladas de Kropster. Ese pico que ahí se ve era que cambiaba la velocidad de giro del tambor y me producía ese efecto. Y entonces se ve tanto en el ROR como en la curva de tueste, pero manejando un ROR promedio, pues yo solamente tenía una línea recta, así que esa información yo no la estaba viendo. Acá vamos a un tueste esta semana, yo creo. Este tueste. Este es el Este mismo que estábamos el viendo. mismo. Ay, yo no lo Sí. subí. Bueno, aquí tenemos una comparación de tuestes donde se ve que el pique no está en el. Entonces, en ya los tuestes hoy en día, pues gracias a que tengo la posibilidad de estar monitoreando el rate of rise en tiempo real cada segundo, pues lo que logré fue primero mejorar los perfiles, es decir, sacar unos perfiles de tueste que resaltan de la mejor manera las características que quiero darle a cada café. Y ahí pues esos detallitos de controlar el ROR en cada instante pues se vuelven súper importantes para la primera tarea que considero que uno tiene cuando ya tiene acceso a esta calidad de información, que es hacer el mejor tueste posible. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo más difícil, es repetir el tueste que uno considera es el mejor tueste posible. Y ahí la cantidad de variables que nos encontramos en el ejercicio real de tostar, pues son muchísimas. Acá, digamos, en países tropicales, tenemos el problema de que tenemos 3 o 4 clientes en el mismo día. Entonces, 3 o 4 climas, perdón, en el mismo día. Pues en la mañana hace sol, en la tarde llueve y vuelve y sale el sol, y eso afecta el tiraje de la chimenea. Eso sin Kropster es muy difícil de entender. ¿Sí? Entonces, eso es uno. El solo desgaste y uso normal de la tostadora hace que a lo largo del tiempo las curvas vayan cambiando. Las materias primas, a pesar de ser de la misma finca, de la misma variedad y del mismo proceso, empiezan a tener ciertas diferencias menores que si yo no tengo la posibilidad de ver estos detalles, pues no las veo. Entonces ahí es donde la calidad de la información realmente tiene un impacto súper importante en lograr mantener la consistencia de la calidad del tueste. Y acá, bueno, en este ejemplo, se vemos en la parte grises el precalentamiento de la máquina. Ahora tenemos eso en el Roasting Intelligence, que va demostrando para estandarizar el precalentamiento de la máquina y también los tiempos entre cada tanda. Aquí hay un gráfico de gas. Esto es una comparación de tuestes para después elegir un tueste de referencia. Acá tenemos los cambios de color, el Maillard de desarrollo, Maillard y pues el tiempo después del primer crack. Mira que una de las cosas que a mí más me sirvió al tener Kropster era precisamente entender el comportamiento de la tostadora entre un bache y el otro. Porque entre un bache y el otro, digamos que la Bühler es una tostadora que funciona por calor indirecto. En las tostadoras de calor directo tú básicamente haces un protocolo de precalentamiento y lo único que necesitas es mantener una temperatura de entrada. El calor indirecto requiere que tú monitorees otra temperatura y si no estás mirando en el lugar correcto, si no tienes esa información, pues entonces el tueste no lo estás logrando, pero por falta de información no entiendes el por qué. En este ejemplo acá también no es tu cuenta, pero hay la parte de objetivos de tueste y yo sé que utilizas. Es una forma de monitorear la producción para ver si está todo siendo consistente en el tostado. Aquí tenemos ejemplos de si colocas un objetivo en el tueste, pues el sistema te va destacando. Un objetivo de tueste puede ser temperatura de carga, duración del tueste, un rango del primer crack. También puede ser la comparación, si está al alcance de la referencia que uno tiene. ¿Tú cuál objetivos acostumbras a meter a tus tuestes?
Digamos que esto es una de las herramientas más importantes para asegurar consistencia. Básicamente yo en la mayoría de los tuestes manejo tres controles. Uno es temperatura final. Ajá. El otro es tiempo en desarrollo. Son cuatro, perdón. Temperatura final, tiempo en desarrollo, porcentaje de desarrollo y tiempo total del tueste. Durante una época, y me sirvió muchísimo, yo tenía momentos en el tueste en los que tenía un ROR negativo. ¿Sí? Entonces, mientras entendíamos un poco la causa, porque pues, como te digo, hay muchas causas, hay muchas cosas que afectan el tueste, establecí un parámetro que lo que hacía era que me avisaba si en algún momento el ROR se me ponía negativo. Eso lo eliminé porque es un problema que ya no tengo. Entonces, la posibilidad de quitar y poner controles y de ajustarlos, porque al final, por ejemplo, si yo determino que la tostadora debe, o sea, que el bache debe salir en, digamos, en 190 grados, yo establezco un rango y digo, pero si se sube a 200, está bien, y si se baja a 197 también. Eso, por supuesto, va atado a la catación, entonces, pues, uno va siempre ajustando y corrigiendo. El clima cambia, en fin, hay muchos factores. Entonces, la posibilidad de estar ajustando esos parámetros y modificando las curvas para mantener consistencia en la calidad o ir haciendo las mejoras por diferentes motivos que uno considere necesarios, pues también es una de las grandes ventajas de utilizar Propster. Y decir, si el tueste sale con ROR, un ROR negativo, eso va a salir, obviamente, vas a notarlo en la parte de sensorialmente. Claro, pero si yo hago un perfil y digamos, hago una curva y considero que es mi curva ideal y tiene una temperatura de salida de 198 grados. Entonces, yo a punta digamos, de experiencia digo, bueno, voy a ponerme un límite de 200 grados porque pues hay cosas pues, que no controla uno con tanta precisión. Entonces, un tueste me sale a 200.1. Eso no cumple porque yo puse que en 200 tenía que dejar de cumplir. ¿Qué tengo que hacer yo con ese café? Pues probarlo y decir, bueno, yo pensaba que era 200, resulta que es 200.1, entonces le subo a 201. Sí, o el rango, puedes permitir un rango mayor también. Exacto, o sea, de acuerdo, o sea, yo establezco el rango. Si pongo 208, pues voy a tener problemas, pero de pronto 201 no. Y así aseguro consistencia sin necesidad de estar probando cada café que tueste, que es, pues, es inviable, pues es imposible. Exacto, que el sistema te manda un reporte al final del día demostrando la cantidad de batches tostados y también pues destaca todas las noches a las 12:03 de la noche sí. Llega ese correo que me dice, hoy se tostó tanto, tantos tuestes pasaron, tantos no pasaron, este es el inventario que se le está acabando. Digamos que eso para gestionar la producción es súper importante. Aquí la parte de evaluación, tenemos la aplicación Cropster Cup que uno puede usar para evaluar muestras de inventario a lo largo del tiempo y también tuestes. Es una comparación de calidad después de hacer una evaluación con el equipo o solo uno puede entrar y evaluar los resultados. Hay descriptores personalizados en el sistema, ya viene con los descriptores en inglés. Uno después va agregando en su idioma, en este caso español. Y después hojas de catación. La cuenta viene con varias hojas. ¿Y tú utilizas? Yo no recuerdo cuál. Yo utilizo formato SK principalmente. Realmente. Sí. Esto es el análisis físico que hablaste antes sobre hacer para tener factor de rendimiento y ver defectos. Y esa evaluación sobre el tiempo. Lo puede ir mirando. Ahora este manejo de pedidos, eso es algo más reciente de Cropster. Integración con WooCommerce y Shopify para gente que tiene tiendas en línea y quiere ya importar
los pedidos a la cuenta de Cropster y hacer la programación de tostado basado en su tienda online. También en el cuenta profesional se puede hacer a mano. Uno va colocando la referencia externa, la fecha del pedido, qué tipo de cliente es, y los productos son asociados con perfiles de tostado. Se agrega a la agenda y pues ahí puedes calcular las partidas o los tamaños que tienes que meter en la máquina comparado con el pedido. Y después sale en el Roasting Intelligence una línea acá al lado y simplemente hay que elegir el café correcto para ir cumpliendo la producción. Después de cumplir, uno va marcándolo como ya tostado y va a la parte de empacar y molido y pues se termina el pedido. Acá por fin vengo a hablar acá del Cropster Origen, algo que estás, Origin, lo llamamos, que ahora estás tú con misiones, están empezando para aprobarlo, para ayudarlos también a desarrollarlo y mejorarlo. El Origin es para seguir la cosecha, toma toda la parte del café post cosecha, se va clasificando las cerezas o se puede hacer en pergamino, si uno recibe café en pergamino, ahí monitoreando durante el beneficio del café, procesos personalizados y asegurar el control de calidad del café mientras está en beneficio y para seguir agregando más información a una cuenta Cropster. Entonces los cafés entran en el sistema y después se puede agrupar para crear lotes de producción para la cuenta de Cropster. Y después importar el inventario y tostarlo, obvio, si uno tiene toda la cadena en su cuenta. Bueno, llegamos al final. No sé si querías hablar algo más de los beneficios. Eso sería algo que quería hablar contigo sobre los procesos que están haciendo ahí con misiones. Pues yo creo que, digamos que es una cosa que tú bien sabes, estamos apenas empezando a utilizar. Si bien pues yo no soy productor, trabajo, pues digamos que estoy en una cooperación con Hacienda Misiones para, pues digamos, tanto para desarrollar perfiles de cafés como ayudarles en el tema comercial. Y una de las grandísimas ventajas que están viendo allá con el tema de producción es que en una finca, especialmente en una finca que digamos, en el momento allá en Misiones hay sembradas 12 variedades y en cuestión de, digamos, de final de año ya debería haber 15 o 16 variedades distintas más lotes distintos de la misma variedad que están en zonas diferentes de la finca, pues la posibilidad que tiene un productor de entender que de pronto el geisha que tiene sembrado en un lugar de la finca, ahora, como es una finca tan grande, tiene muchas alturas, desde los 1900 hasta los 1100 metros hay posibilidad de sembrar café. Entonces, para un productor, llegar a entender que de pronto el geisha que tiene sembrado a los 1800 metros tiene unas características diferentes al geisha que tiene sembrado a los 1500 metros, pues le va a permitir un grado de especialización y un grado de entendimiento de su potencial y su diferencial de calidad que es muy diferente de manejar de otra manera. Cuando estábamos haciendo el análisis de, precisamente ayer que estábamos en la finca, de ver que nosotros podemos tener la trazabilidad del perfil de taza del café hasta el lote e incluso, aunque en el caso particular acá ya era demasiado, hasta el recolector mismo. Entonces yo puedo saber que James me trajo un café y que Pedro me trajo otro. Y si yo quiero, yo puedo procesarlos por separado y llegar a determinar que los factores de calidad del café que recoge James son mejores que los de Pedro. Pues yo puedo empezar a identificar dónde están mis fortalezas y dónde están mis oportunidades de mejorar los procesos desde el origen hasta la taza. Muy Y, bien. sin, pues muy fácil, o sea, cojo la catación y digo, ¿esto qué muestra era?
esa muestra de qué trilla vino, esa trilla de qué batch vino de la producción y eso de qué lote específico, cómo se procesó y de qué lote específico vino de la finca. Entonces, pues creo que ahí hay un potencial enorme para que toda la cadena productiva, desde el origen en terreno hasta el perfil de tasa final, esté completamente conectado y se pueda realmente identificar dónde están los puntos donde se potencia la calidad y, ojalá no, en dónde se pierde o se deteriora la calidad. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y no sé si alguien tenía alguna pregunta específica para mí o para Ricardo. Quiero agradecer. Si quieren hacer una pregunta, pueden escribirlo en el chat. Yo no sé si pueden quitar su mute y hablar de una vez, pero cualquier pregunta, bueno, siempre pueden nos escribir. jamesjames@professor.com. Llega a mí. Si tienen preguntas para Ricardo, no sé si tienes algún Instagram o algo que quieres compartir. Yo tengo mi correo es ricardo@elprofedecafé.com y mi Instagram es @elprofedecafé. Profe de Café en Instagram y bueno, en Cropster Latino los pueden buscar en Instagram. Muchas gracias otra vez, Ricardo. No sé si alguien escribió alguna pregunta, creo que no. Creo que vamos a dejarnos ir y disfrutar nuestro viernes. Otra vez, gracias, Ricardo. No, a ti, James, y a todos los que se conectaron. Saludos. Chao. Chao.